Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo últimamente? Sí, es un problema eso del internet que a veces falla. Ojalá que puedas ver el video cuando tengas oportunidad. Pues si tienes dudas, pues puedes preguntar. De todas formas, ayer, digamos, fue a continuación de lo de la clase previa, en la de antier, donde veíamos algún ejemplo del método de variación de parámetros. Ok, pues vamos a continuar con la clase. Vamos a empezar a ver el tema de solución de ecuaciones diferenciales por el método de Taylor. Y bueno, una manera de reducir el error con el método de Euler, recuerden que en el método de Euler, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cómo era el método de Euler? En el método de Euler tomábamos esta aproximación. Esta aproximación se puede ver como parte del desarrollo en serie de Taylor. Así que, pues, una manera de reducir el error, pues sería incluir más términos de la serie de Taylor para la solución. Así que vamos a suponer que la solución es de esta forma para un problema que tiene estos valores iniciales. Así que en este caso la variable independiente es t, la variable dependiente es y estamos planteando este problema de valores iniciales donde tenemos que la derivada de y es igual a alguna función que depende de t y de y en algún intervalo sujeto a una condición inicial que está aquí. Y vamos a suponer que la solución además tiene n más 1 derivadas continuas. Así que si desarrollamos la solución en términos del enésimo polinomio de Taylor en TI y calculamos TI más 1, vamos a tener el desarrollo que está aquí abajo, donde pues este es el polinomio de Taylor de grado n y el último término que aparece aquí pues es el que tiene que ver con el error, ¿no? Entonces aquí este número está en el intervalo TI más 1.
Así que tenemos una ecuación diferencial que tiene una cierta solución y. Desarrollamos esa solución en serie de Taylor y tenemos esa expresión de ahí. Si vamos derivando la solución, pues la primera derivada de la solución tiene que coincidir con este, porque satisface la ecuación diferencial. La segunda derivada, pues va a ser la primera derivada de la función f. Y de manera similar, si seguimos con este proceso, la derivada késima de y será la derivada k-1 de f. Entonces, si en lugar de escribir estas derivadas, escribimos las expresiones que nos quedan del lado derecho, el desarrollo en serie de Taylor que teníamos aquí, vamos a ir reemplazando las derivadas. Y entonces es lo que vamos a ir haciendo. Vamos reemplazando las derivadas. Entonces, el método de la ecuación en diferencias que corresponde a esta ecuación lo vamos a obtener quitando el término que contiene al error. Nos vamos a quedar entonces nada más con esto de aquí. Entonces utilizamos serie de Taylor para desarrollar la función y utilizamos el hecho de que la solución satisface esta condición. Entonces todo lo podemos escribir en términos de f y de las derivadas de f, que en un problema como el que tenemos aquí, en un problema de estos, pues es muy probable que no conozcamos la solución. A lo mejor esta no la conocemos, pero pues esta sí la debemos conocer. Entonces podemos expresar de alguna forma el valor de la solución en algún punto mediante esta función, estas funciones, esa función y sus derivadas. Entonces, pues este valor seguramente lo vamos a poder conocer, el tamaño de paso h y estos valores que va teniendo la función. Y entonces el método de Taylor de orden n nos va a ir quedando de esta forma. Vamos a tener W0 igual a alfa. Recordemos que alfa era este valor inicial que teníamos aquí. Y WI más 1 va a ser igual a WI más H por Tn, polinomio de Taylor de grado n, para Ti WI, como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, está dado por esta expresión. Así que lo único que se hizo fue que para la expresión que queda aquí, pues se factoriza h y se pone, y lo otro pues se le pone un nombre Tn.
pero es justo esto que tenemos aquí, escrito de esta forma. Y si lo ven, si ven esto, se parece mucho a lo que ya teníamos, nada más que pues antes en el método de Euler solo teníamos a la función. Aquí vamos a tener que t es polinomio de Taylor de grado n. Y aquí hay algunos paréntesis que sobran, pero esto es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, para obtener el valor de W y más 1, utilizamos el valor anterior y el valor de la función, bueno, el valor de esta función Tn en este punto Ti, W. Y es así, o bueno, de esto es de lo que se trata, el método de Taylor de orden n. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a aplicar el método de Taylor de órdenes 2 y 4 con n igual a 10 a este problema con valores iniciales. Así que, ¿cómo empezamos a aplicar aquí el método de Taylor? Entonces, pues bueno, vamos a escribir lo que tenemos aquí, que W0 debe ser igual a alfa. Es decir, voy a escribir aquí el método WI más 1. Creo que mejor lo voy a escribir en el pizarrón. W0 va a ser igual a alfa, WI más 1 va a ser igual a WI más H por T N de TI WI. Y nosotros tenemos que encontrar el método de Taylor de orden 2, ¿no? En principio de orden 2, así que n, si tenemos n igual a 2, vamos a tener que hasta dónde va a llegar nuestro polinomio. Pues vamos a necesitar T2 de quién, de TI WI. ¿Quién va a ser? Pues va a ser F de TI WI más H sobre 2 de F' de TI WI. Y la segunda derivada, por el momento no la vamos a necesitar. Okay. Entonces, vamos
a poner aquí el problema de valores iniciales, que es y' igual a y menos t cuadrado más 1, 0 menor o igual a t menor o igual a 2, y en 0 vale 0.5. Ese era el problema que teníamos inicialmente y al cual le tenemos que aplicar el método de Taylor. Así que, como pueden ver, necesitamos la derivada de f. ¿Quién va a ser f? Pues de acuerdo a lo que tenemos aquí, f de t w, ¿quién sería? Y conviene tener en mente que w es igual a y de t. Entonces, f de t, y de t, pues es y menos t cuadrada más 1. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Vamos a derivar con respecto de t. Recordando que y es una función que depende de t. Entonces, la derivada de t pues es la derivada de esto con respecto de t. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto de t? Y es una función que depende de t, recuérdenlo. Tenemos que derivar t cuadrada con respecto de t y tenemos que derivar el 1. Así que, ¿qué nos queda aquí? ¿Cómo queda la derivada? La derivada de y pues será y', la derivada de t cuadrada menos 2t, y la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Aquí hay que recordar también que por las condiciones que tenemos del problema, la derivada de y la podemos expresar como f de t. Recordemos que el problema nos decía que y' era igual a f de t y de t. Entonces, aquí en lugar de escribir y', podemos escribir lo que vale, pues y', que es justo esto de aquí. Porque es lo que dice aquí que vale. La derivada de y vale y menos t cuadrado más 1.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Eso quiere decir que T2 va a ser igual a ¿quién? A la función. Recordemos que W es igual a Y de T, entonces va a ser WI menos T cuadrada más 1. Esta función más H sobre 2 por la derivada que encontramos aquí. Entonces, Y, digamos que era WI menos T cuadrada I más 1 menos 2 TI. Y aquí podemos reducir los términos que veamos que son semejantes. Multiplicamos el segundo término. Y buscamos términos semejantes. Los que tengan WI, los asociamos. Entonces podemos poner 1 más H sobre 2 WI. Vamos a buscar ahora los que tienen TI cuadrada. Podemos poner menos 1 más H sobre 2 TI cuadrada. Estos podremos poner 1 más 1 más H sobre 2 menos H por TI. Así que se ve que podemos factorizar de estos primeros tres términos 1 más H sobre 2 para simplificar un poco la expresión. Y entonces vamos a tener 1 más H sobre 2 por WI menos TI cuadrada más 1 menos H TI. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ya que tenemos con esta expresión, lo sustituimos acá. ¿Y cómo va a quedar nuestro método? En nuestro caso, ¿cuánto valía el valor inicial
pues vale 0.5. Entonces este va a ser 0.5. Y aquí va a ser, no es el de grado 2. Donde ya calculamos T2, ¿cómo va a quedar? Va a quedar H por 1 más H sobre 2 por WI menos TI cuadrada más 1 menos H TI. Así va a quedar nuestro método. Déjenme volver a poner el problema. Era Y' igual a Y menos T cuadrada más 1 con 0 menor o igual a T menor o igual a 2 y Y de 0 igual a 0.5. Ok. Y bueno, ¿qué sigue? Pues ya tenemos nuestro método y nos decían en el problema que tomáramos n igual a 10. Es decir, para los valores que tenemos entre 0 y 2, el intervalo lo vamos a dividir en 10 pedacitos. Y eso quiere decir que h pues va a ser 2 menos 0 entre 10, ¿no? Quiere decir que h vale ¿cuánto? H vale 0.2. Y esto ya lo podemos meter en Octave para ir obteniendo los distintos valores de la función. Entonces, en lo que abre mi Octave, si tienen alguna pregunta, adelante. Entonces, podríamos definir los valores de T. T, ¿qué valores va a tomar? T va a tomar los valores. Tendríamos que T0 vale 0 más que T1, ¿cuánto vale? O podríamos definir a lo mejor un vector T, o cómo prefieren hacerlo.
¿Los definimos uno por uno? ¿O cómo prefieren hacerlo? Vamos a ver, podemos definir que 0 igual a 0. Y luego definimos, sabemos que W0 es igual a cuánto, a 0.5, ¿no? Entonces, W1 va a ser, ahí definimos nuestra H, que ese es 0.2. Y W1 va a ser igual a la expresión que teníamos ahí en el pizarrón. A esta expresión de WI, o sea, W0, W0 más H, que multiplica a quién? A 1 más H sobre 2 por W0 menos T0 al cuadrado más 1 menos H por T0. Entonces, el valor de W1 sería 0.83. Ese sería el valor de W1, ¿en dónde? W1 es el valor de la función que es solución en T1, es decir, en 0.2. Y así nos vamos, ¿no? Definiríamos T1 igual a, pues es T0 más H, es decir, 0.2. Y volvemos a calcular ahora W. Ahora W2 sería W1 más, ya nada más cambiamos aquí W1 y T1. Y así podemos seguir, ¿verdad? Entonces W4 nos falta definir T3, 0, 0, 2, a este T3 es 0, 6.
2, a ver, espérame, 2, T1, T2, T2 le puse 0.2. A ver, T0, por eso quería definirlos todos. A ver, déjenme corregir. A ver, T0 era 0, T1, 0.2, T2, 0.4, T3, 0.6, 0.8, T5, 0.1, T6, 1.2, T7, 1.4, T8, 1.6, T9, 1.8 y T10, 2. Entonces, a ver, vamos a ver W1, 0.83, W2, 1.21, W3, 1.65, W4, 2.13, W5, 2.6, W6, W7, W8. Ya queda menos de un minuto. Vamos a ver si me da tiempo de llegar al 10. Antes de que acabe esta primera parte. Parece que sí lo logré. Así que esos serían los valores de la función